Bueno, recién hace un ratito hablábamos con el ombudsman de la tercera edad, el doctor Semino, que estuvo en la plaza. Nos contaba que, bueno, cuando él estuvo y en el periodo que estuvo, había pocos jubilados, no porque no hubiera jubilados, porque en la plaza, él estaba en Plaza Mayo, en la plaza de los dos congresos ya no los dejaban pasar. Ahora voy a conversar con alguien que también estuvo en la plaza, un hombre de la política. Fue diputado, fue ministro de su provincia, de Asuntos Agrarios, y actualmente mide la realidad de una manera muy interesante sobre las políticas del gobierno a través del Instituto de Consenso Federal que él dirige. Estoy hablando de Alejandro Topo Rodríguez. Hola Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, María y equipo, gracias por la posibilidad de dialogar esta mañana, muchas gracias. No, por favor, nos interesa y mucho los testimonios en primera persona, ¿no? Yo no sé si habitualmente vas a las movilizaciones o no, pero lo importante es que en esta ocasión estuviste allí. ¿Qué viste? ¿Qué viviste? Sí, normalmente voy a ese tipo de manifestaciones. En este caso, a diferencia de otras situaciones, vi un despliegue de una dimensión poco conocida de fuerzas de seguridad esperando a los manifestantes. En este caso yo estuve a una cuadra del Congreso, en particular, especialmente en la esquina de las calles Bartolomé Mitre y la avenida Callao, a una cuadra exacta del Congreso. Había un despliegue muy, pero muy importante de carácter preventivo, es decir, impidiendo que llegáramos hasta el Congreso o a la plaza del Congreso, muy equipados, muy armados los efectivos de seguridad. Y entre el público asistente vi hinchas de fútbol, jubilados, jóvenes, estudiantes y algunos miembros de partidos políticos. Había de todo. Vi mucha serenidad por parte de los asistentes, con cánticos, con consignas, algunas de ellas consignas políticas en contra de Milei, pero no vi de parte de los asistentes ninguna situación atípica ni violenta, para nada. Eso es lo que vi. ¿Y qué pasó después? Lo que suele pasar, de cada 1000 asistentes, hay un puñado de 10, 20, que se comportan muy por fuera del comportamiento del promedio y son infiltrados que generan los fundamentos para que las fuerzas de seguridad repriman. Como pasó el día 12 de junio de 2024, cuando se discutió la ley bases y dieron vuelta y quemaron el móvil de la radio cordobesa Cadena 3, que entre paréntesis, ¿te acordás bien el nombre y la cara de quienes dieron vuelta ese móvil, no es cierto? No. ¿Por qué? No sé, no me acuerdo, porque creo que estaban las caras tapadas. No, porque nunca se supo, María, perdón el chiste. Perdón, porque la verdad, digo, bueno, puedo no acordarme. Yo pregunto desde Rosario y hacia el país, ¿quién dio vuelta y quemó el móvil de la radio Cadena 3 de Córdoba hace casi un año? Se lo pregunto a la ministra de Seguridad, que es la misma responsable de haber generado el desastre que se generó ahora hace muy pocas horas en el Congreso de la Nación. Es el modus operandi. Cadena 3, la radio Cadena 3, los periodistas, los directivos y los dueños no saben quién dio vuelta el móvil
de Cadena 3 en junio del año pasado y lo quemaron. Ujú. Pero lo grave es que eso se vio en imágenes televisivas. No es que sucedió adentro de un zaguán en la ciudad de Buenos Aires. Sucedió en pleno día, en plena calle y filmado. Ujú. Bueno, recuerden ese caso y trasládenlo al auto de policía con las puertas abiertas que fue incendiado en la calle de Buenos Aires, en las calles de Buenos Aires. ¿Quién fue? No lo vamos a saber nunca. Sí. Así funcionan los infiltrados de la CIDE y los infiltrados que pone el gobierno nacional, en este caso Patricia Bullrich, para justificar la represión. Por eso, ustedes ven que quien sale herido no es ninguno de esos que da vuelta a un auto o que tira piedrazos para que la policía avance o el que quemó el móvil de Cadena 3. El que sale herido, muy mal herido, es un fotógrafo que está sacando una foto. Sí, sí. Que está ganándose el peso con lo que fuera. Se está Bueno, ganando el peso de como freelance, como lo que fuera. esto es grave porque montaron un relato que seguramente le hicieron creer al presidente de que ese día el pueblo argentino, la República Argentina, iba a sufrir un golpe de Estado. Construyeron internamente un relato que le hicieron creer al presidente de que se venía un golpe de Estado combinado o coordinado entre las fuerzas de algunas hinchadas o barra bravas de fútbol y algunos sectores políticos que querían llegar a la Plaza de Mayo y tomar la Casa Rosada. Una locura total. Uh-huh. Consecuencia de que ese relato es el que triunfó. Ayer mismo, en los canales de televisión de Buenos Aires, la ministra Bullrich aseguró que no va a abrir ningún sumario para investigar. Sí. Ni el de Pablo Grillo, ni el del Pablo Grillo que ayer veíamos a última hora anoche. Exactamente. Creo que, ahora ayúdame, no me acuerdo si lo vi en Clarín o en Nación, Sí. cómo desde otra perspectiva ven claramente con un dron, ven claramente yo no sé si lo digo bien, si es el gendarme, alguien de la fuerza, le tira el proyectil esto que le rompió la cara con pérdida de masa encefálica. Sí, bueno, referido a ese tema en particular, cuando se le preguntó si va a iniciar un sumario para investigar quién, cómo y en qué condiciones disparó ese cartucho lanzagases, la ministra dijo que no iba a iniciar un sumario porque, explicó ella, el trayecto del proyectil, como si lo tuviese investigado, y dijo que, y voy a ser casi textual, no va a abrir un sumario porque si las fuerzas de seguridad no actuaban como actuaron, hoy en el país estaríamos en una situación muy delicada. Dio a entender que hubiese habido un golpe de Estado. Por lo tanto, alguien que tenga lo que tiene que tener bien puesto debería pedir ya mismo el juicio político a la ministra de Seguridad Nacional de la Nación, porque está incurriendo en la figura del mal desempeño incluido en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Pero además, perdón Alejandro, sí, vos sí. fuiste legislador y conocés, ayer fue Naciones Unidas quien emitió un comunicado, ¿no? Porque es sobre que le dice a Argentina que debe guardar las formas en cuanto al accionar de las Fuerzas Armadas, porque no cumplió con lo que debe ser en cuanto a la disuasión y demás, o sea, atacó directamente. Ahora, si nosotros discutiésemos solo el hecho, quizás nos perdemos el contexto y el rumbo del gobierno. Y yo quiero enfatizar que desde que comenzó el año 2025,
cuando el presidente decidió prorrogar por segunda vez Mm. el presupuesto nacional, pero especialmente desde la inolvidable madrugada del 14 de febrero, cuando el presidente Javier Milei ejecutó como uno de los involucrados directos la estafa con la criptolibra, Mm. el gobierno perdió definitivamente el rumbo. Mm. Y cada una de las decisiones que va tomando y de las acciones que ejecuta no hace más que agravar la relación entre el gobierno y la sociedad y el desvío de sus políticas. Mm. El hecho de designar 2 jueces de la Corte por decreto que a los pocos días están tambaleando y bamboleando es un hecho inédito en la Argentina, propio de alguien que está con una tremenda voracidad por enmendar o construir algún remiendo a los desaciertos que ha ejecutado en las últimas semanas. ¿Y por qué Por crees lo que el demás, Congreso de la Nación, bueno, el otro día yo creía que estaba en Suiza, prendo la tele y vi cómo se agradecían mutuamente todas las bancadas por lo de Bahía Blanca, que después te quiero preguntar, porque conoces muy bien el hecho y la situación, pero luego terminaron a las piñas entre la propia Libertad Avanza, después cuando en forma antirreglamentaria, quiero subrayarlo y quiero que nos expliques por qué Martín Menem hizo algo que no correspondía como presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, hubo serios epítetos entre la oposición y Martín Menem, que se fue, ¿no? bueno, pocos días antes de la sesión de la Cámara de Diputados, Milei le ordenó a Martín Menem que hiciese lo imposible para que esa sesión no se llevara adelante. Porque aquí hay un factor del que no hemos hablado de que es que la hermana del presidente, Karina Milei, está también comprometida y está muy expuesta en el caso de la estafa por la criptolibra. Y el tema central de esa sesión iba a ser aprobar una comisión investigadora y llamar a una interpelación a distintos funcionarios, entre ellos al vocero Manuel Adorni y a la hermana presidencial Karina Milei. El presidente de la Cámara de Diputados trabajó para que no hubiese quórum. Conversó y obtuvo compromisos de gobernadores y de algunos sectores políticos, pero finalmente no pudo lograrlo. Y habiendo fracasado ese intento, redobló la apuesta y quiso hacer un pacto, un acuerdo con quienes iban a hacer la sesión. Les ofreció que no hicieran la sesión y que en 15 días él se comprometía a que iba a ponerse a disposición del Congreso el jefe de gabinete, Guillermo Francos, pero que no iba a ir ni la hermana del presidente ni Adorni. Bueno, nadie le aceptó ese acuerdo, evidentemente estaban desesperados por sacar de la opinión pública o de la discusión pública una sesión que tratara ese tema. Efectivamente, la oposición logró un objetivo muy importante, que es que se aseguró que va a haber una comisión, eso se llama un emplazamiento, una comisión para investigar desde el punto de vista legislativo la situación de la estafa libre y también convocar a funcionarios a una interpelación. Pero vino un punto en el que estaba de manera inminente por votarse la quita, el cercenamiento de la delegación de facultades o poderes especiales al presidente, tal como se hizo el año pasado en el marco de la ley Bases. Y allí es donde el presidente de la Cámara de Diputados, para evitar que al presidente le quitaran facultades delegadas, que el Congreso delega en algún momento, pero puede volver a tener para sí mismo cuando quiera, ahí es donde se produce la irregularidad y es muy probable, porque está en plena discusión, es muy probable que el presidente de la Cámara de Diputados haya terminado de manera irregular esa sesión. Sí, todo indicaría que fue así. Te quiero pedir que nos cuentes un poco lo de Bahía Blanca.
bueno, un hecho que, bueno, ahí tenés, ¿no? Yo decía cuando abrí el programa que podrán llenar la plaza de gases, lacrimógenos, de palos, pero la realidad de los jubilados es esta, que no llegan a cubrir, 6 millones de jubilados no llegan a los 10 días con lo que reciben, Ujú. en líneas generales, ¿no? Hay algunos que, recién nos decía Eugenio Semino, la interrupción de medicamentos, vos sabés que está utilizando amparos, una cosa inédita, para que algunos tratamientos sigan. Antes nunca se hizo, al menos así. Ahora, en lo de Bahía Blanca, también el cambio climático está aquí y en el mundo. Otra negación. Sí, bueno, ustedes recuerdan que apenas asumió el presidente Milei, habrá sido a principios del mes de enero de 2024, hubo un temporal muy fuerte en Bahía Blanca, no semejante nivel de inundaciones, sino un temporal. Asistió camuflado de Sí, me Rambo acuerdo, sí, sí. Sí. y antes de irse les dijo que estoy seguro que ustedes se van a arreglar con lo que tienen y se fue. Bueno, el presidente en esta ocasión tardó 5 días en hacerse presente en Bahía Blanca, pero han generado, han puesto en marcha un despliegue que intenta más bien mostrar o mostrarse que coordinar política. Ustedes lo han visto, la negación que desde hace mucho tiempo tiene el gobierno nacional de coordinar políticas con la provincia de Buenos Aires, es un factor que atenta contra las prácticas de buen gobierno. Pero, ¿qué debería haber planteado el gobierno nacional apenas vio este desastre? Debería haber planteado una autocrítica y debería haber dicho, se necesita en todo el país inversión en obra pública, en particular en obra hidráulica, y sin perder ninguna de sus convicciones, explicitar los mecanismos de transparencia, austeridad y eficiencia con los que va a hacer esa obra pública. Claro. Ahora, ¿qué va a esperar el presidente de la Nación para rectificar la aberración que ha planteado y que ha ejecutado, que es que en la Argentina no hay más obra pública? ¿Va a esperar más inundaciones y más muertos? No hay ningún problema en que el presidente reconozca un error. Ahora, si la modalidad o el modus operandi va a ser me parece que va sistemáticamente negando pedazos de la realidad que se le vienen encima. Hoy en la Argentina hay una convicción mayoritaria de que el presidente está involucrado en un caso de corrupción y que él es responsable de haber llevado adelante una operatoria que fue la de la estafa criptolibra para obtener de manera irregular recursos, plata para sí mismo. Él debe aclararlo a esto, tiene que hablar con todos los elementos, porque además no es un asunto que él pueda resolver domésticamente en la Argentina, claro. Es un problema de carácter mundial. Bueno, y seguimos sin presupuesto, 2 veces con presupuesto reconducido. El otro día hablaba con el rector de esta casa, de la radio de la Universidad Nacional de Rosario, que de paso este próximo lunes y martes van a parar un caso insólito, los que conocemos. Yo durante mucho tiempo seguí muy de cerca la actividad gremial como periodista, y me contaba el otro día un dirigente que fue llamado, los no docentes, también pasó después con los docentes, pero llamado a uno de ellos, que son varios los dirigentes, y le dijeron, tenés un 2.1 y un 2.5, algo por el estilo, enero y febrero, firma acá. Y el dirigente le dijo de la FATUM, no, yo no me voy a cortar solo, somos varios los dirigentes. Además esto es charlándolo. No, acá no se charla nada. Y no firmes en disidencia, porque no lo vamos a aceptar. Bueno, el dirigente no firmó y se fue. Hay un paro de 48 horas a nivel nacional. Digo, me parece que
ya traspasaron un límite de las normas institucionales. Queda el Congreso, debiese quedar el Congreso y la justicia, y genera a veces ciertas dudas, ¿no? Bueno, sí, en el caso de las universidades es uno de los tantos sectores o segmentos de la actividad pública donde esto se nota muy abiertamente. Ustedes saben que Argentina en 2025 está funcionando con el presupuesto Sí. de 2023. Obviamente, por obligación, el gobierno tiene que ir haciéndole, pero por decisión propia y de acuerdo a su voluntad, a ojo, una actualización a ese presupuesto 2023, porque no podría funcionar ni 3 meses. Claro, esto es lo que nos decía, perdón, sí. Alejandro, nos decía el rector Bartolacci, no tenemos previsibilidad. Exactamente. Todos los meses tenemos que ir y a ver qué nos dan, porque es así. ¿Sabe qué quiere el gobierno? No. El gobierno quiere que vayan a arrodillarse a pedirle. Claro. Y uno a uno condicionar con lo que le dan. Y si es posible que vayan todos los meses a pedirle. Claro. Porque cuando hay un presupuesto que está prorrogado, solamente se puede actualizar, es decir, tener unos pesos más, con una decisión administrativa del jefe de gabinete de la Nación o con un decreto presidencial. Entonces hay que ir a Buenos Aires, hay que apoyar al gobierno, hay que rogarle plata y con eso hacer frente a las necesidades que en todo el país las instituciones... Los gobernadores están en la misma, no tienen la dignidad de representar lo que representan en líneas generales. Los gobernadores están jugando, perdón, voy a ser bien preciso, muchos gobernadores de la Argentina están jugando un rol de acompañamiento vergonzoso y silencioso a las nefastas políticas que destruyen el federalismo fiscal, productivo y que generan un enorme déficit social en la Argentina y de infraestructura federal. El denominado déficit fiscal, que es denominado equilibrio o superávit fiscal de la Argentina, tiene una contracara, que es el déficit de infraestructura federal y el déficit social en todo el país. Claro. Alejandro, un placer como siempre. Acá un oyente nos decía a propósito del primer tema, dice, no nos olvidemos que un golpe de Estado, al igual que violar los derechos humanos, no lo hace, solo lo puede hacer el Estado, no el pueblo. Tiene toda la razón ese oyente, muy bien, muy preciso y una gran opinión. Gracias, un beso grande. Gracias, muy buenos días. Conversamos con otro testigo presencial en la Plaza de Mayo, porque acá en Rosario también se marchó, pero no pasó nada. Cuando no hay directivas de que la policía actúe y se encarnice, bueno, acá también hubo concentración y no pasó nada.